Hola, ¿cómo estás? Este es tu amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, para ti que nos escuchas semana a semana en este repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy día vamos a repasar la lección número 3. La lección número 3 que corresponde al primer trimestre del año 2017. Hoy día vamos a hablar acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Vamos a pedir la inspiración del Señor, la iluminación del Señor, para que nos acompañe. Querido Dios, gracias, Señor, por permitirnos tener tu palabra. Gracias por este estudio semanal. Humildemente te suplicamos, nos ilumines para poder entenderla. También, Señor, humildemente te suplicamos por tu Hijo que está escuchando este repaso de la lección, por tu hija, Señor, que se interesa en conocer un poquito más para crecer en su vida personal y también ayudar a otros a través de las clases de la escuela sabática. Gracias por escucharnos, Señor. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, esta lección es una lección profunda, muy interesante, pero no pretende agotar el tema. Recuerda, estamos estudiando al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y hay muchísimos textos en la Biblia que sugieren la divinidad de Dios, la divinidad de la persona del Espíritu Santo. Mira, el texto de memoria está en 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. A lo largo de la Biblia, obviamente se da por sentado la divinidad de Dios el Padre, la divinidad de Dios el Hijo, o sea, Jesús, también es afirmada en el Antiguo Testamento y más en el Nuevo Testamento. Pero la divinidad del Espíritu Santo es enseñada en términos más sutiles. Son muchos los textos que sugieren la divinidad. Mira, al estudiar estos pasajes bíblicos, no deberíamos afirmar menos de lo que la Escritura dice. Tampoco deberíamos pensar más de lo que está escrito. ¿Ok? Así que, si tienes una disposición de aprender con humildad, vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Primero revisemos Hechos capítulo 5, versos 1 al 4. Aquí aparece la experiencia de Ananías y Zafira. En esta historia, el apóstol Pedro encara a Ananías y le dice: ¿por qué tú has mentido sustrayendo de la venta del terreno? Y da la idea de que quien miente al Espíritu Santo también mintió a Dios. Lee por favor Hechos 5, 1 al 4. Este aspecto es muy interesante, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos revela que la naturaleza del Espíritu Santo está al mismo nivel que la naturaleza de Dios. En el versículo 4 dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Por tanto, el Espíritu Santo es Dios. Pedro lo expresa con mucha claridad. ¿Ok? Entonces, el primer texto, Hechos 5, 1 al 4, sugiere con mucha fuerza de que el Espíritu de Dios no es otro que Dios mismo también. Ahora vamos a hablar un poquito de las características y actividades que hacen que el Espíritu Santo se parezca mucho en actividades y características a Dios. En 1 Corintios 2, 10 y 11 se nos dice que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Y en Isaías 40, 13 y 14 se nos habla del Espíritu del Señor, que es parte de Dios, está con Dios. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el que escudriña lo profundo de Dios? El único es Dios, porque solo Dios puede conocerse a sí mismo. Entonces estamos hablando de que el Espíritu del Señor conoce lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque son trino y uno, una unidad con el Padre y con el Hijo. En el Salmo 139, 7
se nos sugiere la omnipresencia de Dios. No se puede huir de su Santo Espíritu. Es decir, que Él está presente en todas partes como Dios está presente. En Hebreos 9:14, comparado con 1 Timoteo 6:16, ¿sí?, se puede apreciar a Dios a través del Espíritu del Señor, ¿ok? Del Espíritu Eterno. ¿Y quién es el Espíritu Eterno? Pues Dios, el Espíritu Santo. En Lucas 1:35 y Romanos 15:9 se nos habla del poder del Espíritu de Dios. Y en Salmo 104:30 se sugiere la creación vinculada al Espíritu de Dios. Entonces, nadie puede conocer a Dios como lo hace el Espíritu, pues éste conoce a Dios desde dentro, de una manera que alguien de afuera no puede. Por lo tanto, el Espíritu Santo es hecho omnisciente. En siguiente lugar, el Espíritu es llamado Espíritu Eterno. Si es llamado Espíritu Eterno, debe ser Dios también. Por otro lado, no se puede huir del Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios es omnipresente. Salmo 139:7, otra característica de la divinidad del Espíritu Santo. Siguiente, el Espíritu Santo también es todopoderoso. ¿Ok? Romanos 15:19 nos sugiere que Pablo reconoce que este ministerio se realizó con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Por último, Mateo 12:31 y 32 sugiere que Jesús dice que la blasfemia contra el Espíritu es imperdonable. ¿Ok? Si es imperdonable, entonces comprensiblemente podemos entender que el Espíritu es divino. ¿Ok? Y bueno, pues el Espíritu Santo obra el nuevo nacimiento, como lo vimos la semana pasada. Juan 3:5-8. Nos habla de que el Espíritu Santo es quien tiene la habilidad de cambiar tu mente y tu corazón. Por lo tanto, los atributos del Espíritu Santo son muy similares a los atributos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo debe ser Dios. En Isaías 63:10-14, Deuteronomio 14:11 y Números 14:11 y Deuteronomio 32:12, se nos dan tres características. Primero, en Isaías se hicieron enojar a su Santo Espíritu. En Números se repite la misma idea. Y en Deuteronomio se nos dice que Dios guió solo al pueblo. Entonces, las personas se rebelaron e hicieron enojar al Espíritu Santo. Y su registro paralelo de esta escritura en Números 14:11 afirma que Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar el pueblo? Si hacemos un paralelismo entre Isaías 63:10 y 14, en que Isaías dice que el pueblo hizo enojar al Espíritu Santo, y luego Números 14:11, en que Dios dice: ¿hasta cuándo me van a enojar?, es intercambiable el puesto. ¿Quién se enojó fue Dios o el Espíritu Santo? Fueron ambos. ¿Por qué? Porque ambos están unidos, porque ambos son personas de la Trinidad. Y en Deuteronomio 32:12 se nos dice que Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Muy bien, evidentemente los escrituros bíblicos veían a Dios y al Espíritu Santo a la par con esto, un solo Dios. ¿Ok? Mira, qué interesante. En 2 Samuel 23:2 leemos: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y en el mismo capítulo, en el versículo 3 dice: el Dios de Israel me habló. Entonces, el paralelismo bíblico es muy rico. Se compara al Espíritu Santo con Dios, es decir, es igual a Dios. En 1 Corintios 3, 16 y 17 se nos habla que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y luego, en 1 Corintios 12:11 y en 1 Corintios 6, 19 y 20, se nos constituye como templo de Dios. Es decir, el cuerpo es templo del Espíritu Santo y también es templo de Dios, porque Dios es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Qué maravilloso el análisis de los textos. Por eso es que la Biblia dice
que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque en ellas nos parece que tenemos vida eterna. Y cuando estudias la Biblia tienes que comparar texto con texto, un poquito aquí y otro poquito allá. Tenemos entonces una obra divina, la obra divina del Espíritu Santo, ¿ok? En Tito capítulo 3 verso 4 se nos presenta el Espíritu Santo es mencionado junto a Dios nuestro Salvador, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo es el agente de nuestro nuevo nacimiento. Es el Espíritu de vida, según Romanos 8:2. ¿Quién es el que te santifica? Es la presencia transformadora del Espíritu Santo que te va dando vida y transformando tu carácter. ¿Ok? Entonces, volvemos a Isaías, capítulo 6, 8 al 10. Y Dios habló a Isaías. Y en Hechos 28, 25 al 27, ¿a quién atribuyen los escritores bíblicos la comunicación divina? Al Espíritu Santo. ¿Ok? Hay varios pasajes bíblicos en los que se dice que Dios es el que habla y otros en los que los escritores bíblicos declaran que el Espíritu Santo es el que habla. En otras palabras, es la misma persona. ¿Ok? Hay que hacer un estudio cuidadoso y detallado de esto. Romanos 8:11 nos habla de la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo resucitará a los hombres. ¿Pero quién es el que resucita? Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos y el mismo Espíritu también nos resucitará a nosotros, a ti y a mí. ¿Ok? Entonces, los paralelismos son maravillosos. Estamos llegando ya al final de este repaso de la lección, del repaso de la lección de esta semana. La importancia de la divinidad del Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo nos regenera, habita en ti y te llena de su presencia, te renueva a nivel de tus pensamientos y carácter, te resucita, ¿ok? Te resucita de los pecados y si mueres, te resucitará en el día final. Ahora, si el Espíritu Santo no es Dios, ¿cómo puede el Espíritu Santo regenerarnos, llenar nuestro corazón, renovar nuestro pensar y resucitarnos en el día postrero? ¿Ah? Entonces, cuando tú lees las múltiples bendiciones que hay en la Biblia, 1 Pedro 1:2, 2 Corintios 13 y 14, Mateo 28, 18 y 19, encuentras que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están unidos en una sola fórmula. Entonces, el Espíritu Santo, al lado de los otros dos miembros de la deidad, constituyen la divinidad. ¿Ya? El Espíritu Santo es confirmado como objeto propio de adoración en el Nuevo Testamento, no solamente en la bendición y en el Espíritu apostólicos, sino también en el requerimiento constante de que dependamos de Él para toda bendición espiritual y de que debemos serle obedientes como nuestro Maestro y Santificador divino. ¿Ok? Alguno dirá, pero no, esas funciones las cumple Cristo. Es cierto, Cristo, pero ahora ten en cuenta que Cristo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo, Cristo, son una unidad. Por lo tanto, los roles que se les puede asignar pueden resultar intercambiables en el estudio bíblico. Sin embargo, Dios sigue siendo uno y trino a la vez. Me gustó mucho esta cita de Hechos de los Apóstoles, página 42 y 43, libro de Elena de White. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. ¿Sí? Así que con mucha humildad simplemente podemos concluir
de que la Biblia nos sugiere constantemente la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en roles se le asigna actividades, se le asigna características divinas. Y esas características divinas resultan intercambiables entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios te cuide, que Dios te bendiga. Un gran abrazo y gracias por escuchar este repaso de la lección. Compártelo con tus amigos y hacemos obra misionera a través del Facebook y de las redes sociales. Vamos a terminar con una oración. Querido Señor, gracias por ser tan bueno. Permítenos disfrutar de tu dulce presencia constantemente a través del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, oh Dios Padre, por estar, Señor, siempre pendientes de tu creación. Gracias, oh Señor Jesucristo, por interceder por nosotros. Y gracias, Señor, por el Parácletos, por el otro Consolador que nos acompaña en nuestro peregrinaje hasta volvernos a encontrar contigo en las mansiones de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.